Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 15. San Juan capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy se unen a nosotros para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Padre, ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Reavivamiento y Reforma. Y estamos tocando tres aspectos en la vida de Jesús que tienen que ver con el reavivamiento. Un reavivamiento genuino está basado en la oración, la palabra y la testificación. ¿Cómo lo hizo Jesús? Fue el primer tema. El segundo, ¿cómo lo hizo Jesús? El primero habló de la oración, el segundo habló de la palabra. Y hoy, ¿cómo lo hizo Jesús? Acerca de la testificación. Cuando usted lee la Biblia y permite que la Biblia se explique a sí misma, usted entra entonces en una relación distinta con Dios. Cuando usted lee la Biblia y descubre la manera, el sentido que Dios estableció para estudiarla, entonces usted se encuentra con el punto, con la bendición que Dios tiene para nosotros. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, el versículo 8, se establece un método de estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Mire qué cosa linda. Nehemías capítulo 8, el versículo número 8, dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, bíblico, gramático, descriptivo. Número 1, leían en el libro de la ley de Dios claramente. Leían en el libro de la Torá, en el libro de las enseñanzas de Dios, en el libro de las instrucciones de Dios, en el libro donde se establecían los principios, las normas, los parámetros, estatutos y mandamientos de Dios. Lo leían claramente. Y luego ponían el sentido. Cuando se lee la Biblia en su manera apropiada, la Biblia, su propio intérprete, la misma Biblia le da el sentido, dice al final, de modo que entendiesen la lectura, entendiesen. Conocer, comprender, entender. Conocer, se recibe la información. Comprender, se es capaz de repetir la información. Entender, se vive, se experimenta la información que se recibió. Por tal razón, el principio bíblico tiene que ser conocido, tiene que ser comprendido, pero si se quedó allí, solamente llegó a ser una persona muy religiosa, necesita aterrizar, entender lo que conoce, lo que comprende, ahora lo aterriza en su vida personal. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, el profeta escribió lo siguiente, Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13, ¿cómo dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su mente está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay que aterrizar. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué le pasó a Job
que siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, repetido por la boca de Dios 2 veces, capítulo 1, capítulo 2, ahora cuando se encuentra con Dios dice que se aborrece y se arrepiente. ¿De qué se aborrece? ¿De qué se arrepiente? Un hombre de Dios. No es lo mismo conocer y comprender que entender. Pablo dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. No dice todos los que están en Cristo Jesús, dice si alguno está en Cristo Jesús. En el capítulo 7, versículo 21 al 23 del Evangelio según San Mateo, Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Esto es demasiado importante en la vida personal para dejarlo pasar. Necesitamos estar claros si somos o no somos, si estamos o no estamos. De allí la importancia de entender y comprender lo que es la testificación en la persona de Cristo Jesús. Ya vimos en un tema anterior que Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo de oración. Cristo es nuestro modelo en el uso de la palabra. En el tema anterior hablamos de esto y hoy necesitamos hablar acerca de Cristo como nuestro ejemplo, nuestro modelo en la testificación. Esto es para hablar mucho tiempo, pero vamos a hacerlo de la manera más resumida posible. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo. Anoche hablamos en el Evangelio según San Juan, porque ¿cómo digo esto? Es que es tanto, pero tanto y tanto y tanto que la eternidad no será suficiente para hablar acerca de Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Vamos al Evangelio según San Mateo. Ya hemos dicho que Mateo arregló su Evangelio y lo dividió en 3 partes. Recuerde que Mateo era judío. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, odiado, rechazado por los judíos, como los demás publicanos, como Zaqueo. Mateo no buscó a Jesús, Jesús buscó a Mateo, como veremos en un momentito en el circuito de predicación que hizo el Señor Jesús. Pero cuando Cristo se encontró con Mateo, dijo una sola palabra, sígueme, y fue suficiente. Mateo escribió de una manera tan fina, escribió un evangelio, el Evangelio según San Mateo. Mateo era un publicano, era un ladrón. Así que pasó de ladrón a apóstol. Cosa interesante. Y este Mateo escribe su evangelio especialmente para los judíos. En el capítulo 1, Mateo comete un atrevimiento que nunca se ve en toda la Biblia, y es colocar los nombres de mujeres en una genealogía judía. Colocó el nombre de 5 mujeres y algunas de ellas con una reputación muy extraña. Pero las 5 mujeres están dentro de la genealogía de Jesús y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando dice San Mateo capítulo 1, versículo 18, mire qué cosa linda, ¿qué dice Mateo 1, 18? Mateo capítulo 1, versículo 18, ¿cómo dice? San Mateo capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice el ángel? El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen enseñó que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué dice ahora? Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué cosa? De sus pecados. Y ahí aparecen estas 5 mujeres, la más brillante, limpia es María. Las otras 4 mujeres, si usted la estudia, se sorprenderá. Mateo escribe de una manera muy clara, mostrando y demostrando que Cristo es rey, es del linaje de David, así que tiene derecho al trono. Mateo pone las cosas claras en su evangelio y la divide en 3 partes, como hemos dicho. Número 1, el nacimiento del Señor Jesús y lo lleva hasta su bautismo. Número 2, el ministerio del Señor Jesús. Y número 3, sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Organiza el material de una manera tan interesante. Y veremos en un momento cómo al principio de su evangelio, en la parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús, lo organiza de una manera tan hermosa
tan interesante que presenta tres, una experiencia tres y entonces una conclusión. Una cosa hermosa que veremos en un momento. Hay una palabra que aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y Mateo la usa un par de veces, varias veces. Por lo menos hay 3 veces que Mateo la usa. En el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice Mateo 4, 23? Vamos rapidito. San Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Dice el verso 23... Y recorrió Jesús toda Galilea, número 1, enseñando en las sinagogas de ellos, número 2, predicando el evangelio del reino, y número 3, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 9, versículo 35. ¿Qué dice Mateo? Mire qué cosa interesante. 9:35, como dice el verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí se presentan las 3 praxis de Jesús. ¿Qué significa esto? Aquí se presentan las 3 pautas en la vida de Jesús, acciones en la vida de Jesús, experiencias en la vida de Jesús, enfoques en la vida de Jesús, propósitos en la vida de Jesús, razón de ser de la vida de Jesús. Enseñando, predicando y sanando. Cuando usted estudia la vida de Jesús, descubre que la gente dice que Jesús fue un predicador, que Jesús fue un médico y que Jesús fue un, ¿qué más? Maestro. Lo interesante de la praxis cuando se estudia en la persona de Jesús es que usted descubre que es todo lo contrario. Jesús no es un maestro que enseña una verdad. Jesús es la verdad que deben enseñar los maestros. Jesús no es un médico que cura a la gente para que tenga vida. Jesús es la vida que necesita la gente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Lo interesante de Jesús es que Él no predica el Evangelio. Jesús es el Evangelio. ¿Se entiende la idea? Cuando usted estudia la praxis a la luz de la persona de Jesús, descubre que Jesús es más de lo que nos han dicho. Jesús es todo. Y hasta que usted no comprende, hasta que no conoce, comprende y entiende esto, estará dando vueltas y solamente vivirá la experiencia de una persona que es religiosa. No aterrizará en una vida cristiana. Porque cristianismo significa conocer y amar a Cristo Jesús. Usted no puede amarlo si no lo conoce. Y si usted no lo conoce, no lo conoce. San Mateo nos presenta entonces la vida de Jesús en 3 etapas. San Mateo capítulo 4, versículo 17, la frase desde entonces, Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar el evangelio y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 16, versículo 21, desde entonces, la frase desde entonces divide a la primera parte, a la segunda, a la tercera. Mateo organiza el material de una manera preciosa, maravillosa. Usted piensa que vamos muy rápido, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más rápido todavía. Porque es hermoso cuando podemos sumergirnos en el conocimiento que Mateo nos da acerca de la persona de Jesús. Nos interesa ver a Jesús como el testificador modelo. Jesús es el modelo para que haya un verdadero reavivamiento. Si no hay un conocimiento, una comprensión y un entendimiento de Jesús, no se produce un reavivamiento. Y si se produce, es falso, no es genuino. Cristo vino a la tierra a cumplir una misión. Lo vimos en el tema anterior, Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, dice a qué vino Cristo a la tierra. Estamos repasando Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué dice Isaías 61, 1 y 2? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué dice? Vino a cumplir una misión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Viene a cumplir una misión.
hemos dicho que en el capítulo 42, 49, 50, 52 y 53 se encuentran 4 cantos que compone el Padre Celestial y el ungido, el Señor Jesús. Y esos 4 cantos resumen, condensan el significado del Evangelio, y el Evangelio es Cristo Jesús. En el capítulo 42, versículo 1, el Señor habla del siervo, pero habla de que su siervo será lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo que nos interesa es descubrir en esos 4 cantos este contenido que hay en el capítulo 61, versículo 1 y 2. La misión del Señor Jesús. Viene a cumplir una misión, viene a cumplir un papel, un propósito, viene a llevar a cabo la voluntad de Dios. En el capítulo 42, versículos 6 y 7, mire usted cómo lo dice Isaías. Capítulo 42, versículos 6 y 7. Recuerde, estamos tratando la tercera parte de cómo lo hizo Jesús. Hoy estamos tocando la testificación. Si Cristo testificaría, el Antiguo Testamento tiene que anunciarlo. Capítulo 42, versículo 6, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 6? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, dice, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El mismo pensamiento del capítulo 61, versículo 1 y 2, y se refiere a Cristo Jesús. En el capítulo 49, versículo 5 y versículo 6 y versículo 8, mire usted lo que dice acerca de la misión del Señor Jesús. Capítulo 49, versículo 5, Isaías dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vino a la tierra a cumplir una misión. Necesitamos comenzar por ahí para conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús y conocemos su misión, entramos en otra experiencia. Versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Es hermoso cuando vamos descubriendo a Jesús y su misión en el Antiguo Testamento. San Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5. San Mateo capítulo 11, versículo 4, versículo 5. San Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5. ¿Qué dice el versículo 4? Mateo 11, 4 y 5. Jesús es el estudio más maravilloso, más poderoso, más glorioso que se pueda hacer en cualquier rincón del universo. Y ya le explicaré por qué. ¿Qué dice el versículo 4? San Mateo capítulo 11, versículo 4, ¿cómo dice? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice Cristo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que dice Isaías 61, lo que dice Isaías 42, lo que dice Isaías 49, etcétera, 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 etcétera. Todo el cumplimiento del Antiguo Testamento cae en la persona de Jesús, quien viene para testificar. Colosenses capítulo 2, ¿por qué el estudio de la persona de Jesús es lo más glorioso que pueda hacer una criatura en el universo? Nosotros los seres humanos somos, a ver cómo digo esto sin ofender, bueno, mejor lo ofendo. Déjeme decir esto y ofenderlo, a ver si se molesta y bueno, por lo menos se despierta. Cuando lleguemos al cielo, habrá personas que se salvarán, pero habrán perdido oportunidades que no aprovecharon en la tierra. Le voy a mostrar una. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el 2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿De qué cosa dice? ¿De qué cosa dice? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué dice? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué cosa dice?
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El tiempo que usted no dedica a conocer a Cristo lo perdió para siempre. No hay ciencia más profunda, no hay ciencia más completa, no hay ciencia más sublime, no hay ciencia más poderosa, no hay ciencia mejor que conocer a Cristo Jesús. Los ángeles se maravillan cuando estudian al Señor Cristo Jesús. Si usted es una persona tan ocupada, pero tan ocupada, le recomiendo que lea el libro de Isaías, que se lea los 4 evangelios, que lea el libro de Romanos, que lea la carta a los hebreos y el libro deseado de toda la gente. Por lo menos, por favor, por lo menos eso lea para que conozca un poco a Cristo Jesús. La ciencia de las ciencias será Cristo Jesús. Toda la eternidad la pasaremos estudiando a Cristo Jesús. Todo el resto de la historia será estudiar a Cristo Jesús. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Necesitamos conocer a Jesús. De manera que el Antiguo Testamento anunciaba la misión de Jesús. Y en esa misión, parte de esa misión fue la testificación de Jesús. Bien, ahora vamos a trabajar más específicamente con Mateo. Cuando Mateo presenta la primera parte de San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, presenta el nacimiento, el bautismo de Cristo Jesús. Ahora, cuando entra al ministerio, a San Mateo capítulo 1, capítulo 4, versículo 17, hasta Mateo capítulo 16, versículo 20, en lo que es el ministerio del Señor Jesús, encontramos algunas declaraciones del Señor Jesús que definen su ministerio. Ponga cuidado. Mateo se sienta y comienza y compone algo maravilloso. Número 1, en el capítulo 5, 6 y 7, Mateo resume, plantea, presenta lo que se conoce como el discurso maestro de Jesucristo, el Sermón del Monte. El discurso maestro de Jesucristo o el Sermón del Monte se conoce como la carta magna del reino de la gracia, la constitución del reino de Dios en la tierra, la constitución del reino de la gracia. En otras palabras, aquí tienen el documento oficial. Cuando Cristo termina de presentar el discurso maestro, el sermón de la montaña, cuando termina con la teoría del reino, entonces baja de la montaña y comienza la parte práctica. Mateo hace un trabajo especial y lo pone de una manera tan hermosa como veremos a continuación. San Mateo capítulo número 4, versículo 23, anuncia la experiencia práctica del Señor Jesús. Comencemos por ahí, Mateo 4, 23. Ya estamos dentro del ministerio de Jesús. ¿Qué dice el versículo 23? San Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Qué hizo Jesús? San Mateo capítulo 4, versículo 23. Antes del discurso maestro, Mateo escribe lo siguiente. Dice el verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y entonces dice el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese es su público. Ahora vienen a escuchar qué dice el Maestro Jesús. Cuando Cristo abre la boca, 8 veces utiliza una palabra tan poderosa que todavía hoy se batalla en entender la profundidad de esa palabra. Bienaventurados, bendito sea el nombre del Señor. Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurados. Salmo 32, bienaventurados. Y así al Antiguo Testamento esa palabra aparece y reluce. San Mateo capítulo 5, bienaventurados. Y cuando va al libro de Apocalipsis se encuentra 7 veces la palabra bienaventurados. Bienaventurado se puede definir como favorecido, agraciado, bendecido, colocado en una posición de ventaja. Toda persona que se relaciona con Dios, toda persona que conoce a Dios es colocado en una posición distinta a la de las demás personas.
Jeremías capítulo 9, versículo 23, 24. Rapidito, vamos a leer. Jeremías 9, 23, 24. Mire qué cosa linda, dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, ¿cómo dice? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La persona que tiene esa experiencia es un bienaventurado. Tiene bendiciones no solo en la tierra, sino que tiene un futuro asegurado en el reino celestial. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por tal razón, Cristo viene a testificar y abre su boca y la palabra que sale primero es bienaventurado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Después del Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en el capítulo 8, Cristo baja del monte y aquí comienza el circuito evangelístico. Ponga cuidado ahora, por favor. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Cómo Mateo organiza el material para mostrárnoslo y para presentárselo a los judíos, dándole prueba y evidencia de que Cristo es el Mesías. Todo el afán de Mateo decirle, miren, aquí tienen las pruebas, aquí están las evidencias de que Él es el Mesías. No solamente descendientes de David, sino que aquí tienen hechos que dicen que Él es el Mesías y que cumple las condiciones del Antiguo Testamento. 29 profecías. Déjeme recomendarle un libro. Hay tres letras muy interesantes en la internet. Son la letra P, la D y la F. ¿Cuáles son las letras? Cuando usted quiera un libro, escriba y póngale esa letrita al final y usted verá que pasan cosas milagrosas. Milagrosas, compadre. Milagrosas. ¿Cómo? PDF. PDF, si lo quiere decir en inglés. Esas tres letritas hacen maravillas. Tenía un iPad que tenía 800 libros en una sola base y todo decía PDF. Mire, es interesante esas tres letritas. Bien, el libro se llama Evidencia que exige un veredicto. ¿Cómo se llama? Evidencia que exige un veredicto. Es un libro escrito como si fuera para un tribunal. Y hay un capítulo que tiene 29 profecías del Antiguo Testamento que se cumple perfectamente en la persona de Cristo Jesús. Acuérdese lo que le dije. ¿Cuáles son las tres letritas? Eso es a su propio riesgo. Esas tres letritas hacen maravillas. Bien, vamos a trabajar con Mateo. ¿Qué veremos ahora en Mateo? En el capítulo 8 y capítulo 9, acerca de la testificación de Jesús, Mateo hace lo siguiente. En el 5, 6 y 7 presenta la teoría. Y en el 8 y el 9 presenta la práctica. Aquí tiene la teoría del reino. Ahora vamos al campo a trabajar. Es como cuando usted tiene un salón de clase, alumnos, y le enseña acerca del evangelismo. Evangelismo personal, evangelismo público. Mira, evangelismo personal, los estudios bíblicos, estas son las cosas que hay que hacer. Evangelismo público, la campaña tiene que darse de esta manera. Ok, ya aprendimos la teoría, sí, vamos a la campaña. Y es interesante, ay Señor, es interesante. Cuando usted sale del salón de clase y se va a trabajar al campo, y cuando usted se encuentra con una persona X o Y y hay que darle un estudio bíblico, ya usted le enseñó al muchacho cómo se hace. Ahora usted le dice, te toca a ti. Pero esto ya no es una clase, esto es en la vida real. Es como cuando te va a abrir una gente, el médico te dice, tú das la teoría así, para meter el bisturí a ver qué es lo que tú vas a hacer. Cosa linda, mamá. Oiga, algunos sudan, pero bueno. Mateo capítulo 8, vamos rapidito. San Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo número 4, lo primero que Cristo hace es milagros. Ponga cuidado porque veremos, primera serie, 3 milagros y al final un resultado en esa parte del circuito. Mateo lo que hace es que para mostrar la testificación de Jesús, lo pone en contacto con la gente, lo lanza al campo, lo coloca en contacto con las personas. Y lo primero que Jesús hace, testificando, es sanar a los enfermos. Capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿A quién sanó? Vamos rapidito. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1 al 4? Mateo capítulo 8. ¿Cómo dice?
San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Bajan del monte, y cuando bajan del monte, toda esta multitud que viene con él, ¿quién estaba allá abajo esperando? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Le estaba permitido a los leprosos ir a donde estaban la multitud? No. ¿Le estaba permitido a un leproso acercarse a una persona? No. ¿Dónde tienen que estar los leprosos? En el leprosario. Pero este leproso era diferente. ¿Qué lo hacía diferente? Que se atrevió. Desafió lo que se decía para encontrarse con Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿los leprosos pueden contagiar a las demás personas que están sanas? ¿Sí o no? Me imagino cuando el leproso apareció, lo primero que desaparecieron fueron los discípulos, compadre. Y después desapareció todo el mundo. Y Cristo se queda tranquilo mirando a este tipo que ya la enfermedad se lo estaba comiendo. Y aquel pobre infeliz se tira al suelo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, yo sé que tú puedes. Cosa linda, me gusta lo que dice Jesús. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y qué dice? Y al instante su lepra desapareció. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Ay, mamá. Sabemos muchas cosas, pero no las creemos. Seamos honestos. Qué cosa linda, mamacita linda. Ay, señores, ay, señores. Hay tantas historias que vienen, pero vamos a seguir. Sanó al leproso. Capítulo 8, versículos 5 al 10, sanó el siervo del centurión. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, Señor. Si tú das la orden, mi siervo se sana. ¿Tenía fe el centurión, sí o no? ¿Se sanó el muchacho, sí o no? Entonces la pregunta es, ¿tiene Cristo poder para hacer milagros? Sí, pero si usted no tiene fe, olvídese, compadre. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Señores, en este tiempo que nosotros vivimos, se necesita una fe más poderosa. La gente creerá no lo que le decimos, la gente creerá lo que mostramos. Mateo 24:14, ¿qué dice Mateo 24:14? Y será predicado ese evangelio a todas, y entonces vendrá el fin, será predicado este evangelio a todas las criaturas por testimonio. La gente cree en lo que usted es, no en lo que usted dice. A veces nos llenamos la cabeza con tantos conocimientos y tanta teoría y tanta cosa que emborrachamos a la gente. Pero nos olvidamos que el poder está en el Espíritu. Si el Espíritu reposa en nosotros, es posible que no tengamos tantísimos conocimientos, pero el poder del Espíritu toca y cambia la vida del corazón de la gente. Palabras sencillas, el Santo Espíritu la usa en forma poderosa. El Señor Jesús sanó al leproso, sanó al siervo del centurión y también sanó a la suegra de Pedro. Tenía una fiebre y Cristo la sanó. Estos 3 milagros entonces rematan con una experiencia o ministerial, una experiencia de salvación. San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Siempre que usted camine con el Señor Jesús, no importa el lugar ni las circunstancias, siempre que usted se arrodilla delante de Él, siempre que se rinde a Él, usted verá la gloria de Dios. ¿Qué pasó al final de estos 3 milagros? San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. ¿Qué dice el 18? Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ¿qué dice ahora? Mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Vino un qué? Un escriba. Jesús y le dijo, ¿qué cosa? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cuando usted lee el libro de Daniel capítulo 7, versículo 13, descubre que ese Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que el ungido de Jehová, el Señor que anuncia a David en el capítulo 110, versículo 1 del libro de Salmos.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo lo confirma en San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. Si el Señor Jesús es el Señor, si es el ungido de Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, y él mismo dice en el versículo número 7, yo publicaré el decreto de Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos en los evangelistas que Cristo se presenta como el Hijo del Hombre con dos aspectos, un ser divino y el siervo de Dios, el siervo sufriente. Siendo que Cristo es el Hijo del Hombre, que es Dios con nosotros, ¿cómo es que no tiene nada? ¿Cómo es que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza? ¿Cómo es que renunció a todo? Capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si usted no tiene a Jesús, usted está muerto. Aunque usted sea religioso, si no tiene a Jesús, usted está muerto, pero bien muerto. ¿Qué ocurre cuando usted está muerto y bien muerto? Que usted mira a su alrededor y ¿qué es lo que ve? Muerte, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué usted ve alrededor de su vida? Por ejemplo, ya estamos en este momento en el 6º mes del año. Ya pasaron 5 meses y ya comenzaron unos días. La pregunta mía es, si usted tiene a Jesús, si usted está lleno del Espíritu de Dios, alguien por su testimonio tiene que andar buscando a Jesucristo o interesándose en la salvación. Si usted no tiene esa experiencia, compadre, revise lo que está pasando con usted. Dejémonos de cuento, esto no es juego. ¿Cómo puede vivir y vivir y vivir y vivir por vivir y para vivir y por vivir? ¿Qué pasó aquí? Segundo circuito. Capítulo 8, versículo 23 al 27. Recuerde que el Señor Jesús, después de la parte teórica, Mateo 5, 6, 7, saca con los discípulos y sale a predicar, a testificar, y le muestra en la vida práctica quién es Él, lo que Él es capaz de hacer, para que ellos le crean. Recuerde siempre cómo es que trabaja, cómo es que actúa Dios. Eso no lo olvide jamás. Algunas personas han inventado otro método que no es bíblico. Algunas personas han visto la cosa de otra manera, pero Dios tiene una forma clara de hacer su trabajo. Números capítulo 14, vamos rapidito. Números capítulo 14, mire usted lo que dice el Señor. Números capítulo 14, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Qué dice ahora? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Está Cristo haciendo señales delante de los discípulos, sí o no? ¿Sí o no? Y ahora viene una experiencia que los espanta. Hay 4 miedos que los seres humanos tenemos. Miedo número 1, los fenómenos de la naturaleza. Cuando viene un ciclón, un huracán, ¿sale la gente afuera con pancarta a pelear contra el ciclón, el huracán? ¿Qué hace la gente? Oiga, se esconden como topos, como ratones, se entierran bajo la tierra y se esconden y todo el mundo se esconde. ¿Quién le hace frente a un huracán? ¿Quién sale a enfrentar el huracán? Mire qué cosa linda. Mateo capítulo 8, la tempestad, versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué cosa? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Estaba en paz. ¿Había miedo en Jesús? Compadre, la cosa se puso buena. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, cosa linda, mamá, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Lo despertaron o no lo despertaron? A ver, ¿sí o no? Cosa linda. Es como cuando un perro ladra.
y usted está durmiendo y el perro es suyo, y usted se despierta con la del perro, ¡cállese la boca! ¿Y qué hace el perro? Cosa linda. Imagínense Jesús se despierta y le dice al mar, ¿pero qué relajo es este? Y le dice al viento, se me calla la boca. Bueno, se calma el mar. Y el mar, usted está tranquilo ahí. Y en las nubes, y todo el mundo se... Cosa linda, mamacita linda. ¿Y quién es Jesús? El soberano creador de todas las cosas. ¿Lo es o no lo es? Y no dice, usted no dice que sea el Jesucristo que usted le cree. Y entonces, ¿por qué tanto miedo y tanto terror cuando viene un aguacerito? Señores, perdónenme, hacemos el papel ridículo cuando decimos que somos cristianos y nuestra vida dice otra cosa. ¿Así o no es así? ¿Es así o no es así? En el principio era, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo que dice Colosenses, perdonen, pero es que la Biblia es una belleza. ¿No es una belleza la Biblia? Colosenses capítulo 1, mire qué cosa linda dice de Jesús. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi pregunta, ¿quién es el soberano creador de todas las cosas? Mire qué cosa linda dice el versículo 15 ahora. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Lo creó o no lo creó? ¿Lo creó o no lo creó? Pastor, le abrieron el pecho, le abrieron el vientre, le abrieron allá adentro y eso está tan podrido y tan dañado que le dejaron eso abierto y no lo pudieron cerrar y están esperando que se muera. Y los médicos dicen que no hay nada, que nada más están esperando que se muera y que bueno, se acabó. ¿Quién tiene la última palabra? Y el Señor dijo, pues no. Cosa linda, mamacita linda. ¿Usted le cree a Jesús? ¿Usted le cree a Jesús? ¿O usted cree en Jesús? Si usted dice que cree en Jesús, le felicito, pero eso no le va a ayudar mucho. Ahora, si usted le cree a Jesús es porque usted lo conoce. Si usted no lo conoce, tenga cuidado en decir que usted conoce a Jesús. O si no, lea el capítulo 19 del libro de los Hechos, unos muchachos, 7 hijos de un tal Seba judío, que se pusieron a reprender a un demonio en el nombre de Jesucristo. Y oiga, como dicen estos caballeros, te reprendo en el nombre de Jesucristo el que predica Pablo. El demonio se para y los mira y le dice, pero un momento, espera un momento, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Qué cosa linda. Este demonio como que era medio jocoso, ¿no? Y le dice a los muchachos, a Jesucristo conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Dice que le dio una paliza a los 19 muchachos, que salieron heridos y desnudos. Tenga cuidado lo que está haciendo. Tenga cuidado lo que está haciendo. San Mateo capítulo 8. ¿A usted no le pasa lo mismo? Como que esto se pone sabroso y emocionante. A ver, ¿le pasa o no le pasa? ¿Le pasa o no le pasa? A mí me gustaba en la universidad dar la última clase a la última hora. Porque cuando la clase terminaba le decía a los muchachos, vaya a ser el que se quiera y yo voy a seguir. Y nadie se iba, se quedaban ahí, tomábamos una clase hasta 2 horas y 2 horas y media y 3 horas. ¿Es sabroso lo que estamos estudiando o no es sabroso? ¿Es bíblico o no es bíblico? A ver, ¿sí o no? Pero olvídense que yo no me voy a pasar del tiempo que tengo que predicar. Vamos a terminar con la tempestad. ¿Calmó Cristo la tempestad? Me gusta una pregunta que hacen ellos. Capítulo 8, versículos 23 al 27. Hay una pregunta que hacen los apóstoles. Aquí está la pregunta. Versículo 27, ¿cómo dice? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Tiene Cristo poder sobre la tempestad? ¿Sí? ¿Puede calmar los vientos? 4 miedos. Los seres humanos le tienen miedo a los fenómenos de la naturaleza. Los seres humanos le tienen miedo a los demonios. Los seres humanos le tenemos miedo a la enfermedad.
y miedo a la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristo venció la tempestad, venció los demonios. Ahí viene el gadareno. Cristo venció la enfermedad y Cristo venció la muerte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es su problema? Le tengo buenas noticias. No importa cuál sea su problema. Cristo es más grande que todos sus problemas. Y entonces, mire qué cosa linda. La testificación hace posible que el que está escuchando vea en hechos y en realidad que lo que se le está pasando es real. Cristo comienza a predicar. Número 1, sana el leproso. Pregunto, ¿había cura para la lepra en la época de Jesús? No. Así que inmediatamente rompió un patrón. ¡Bum! Número 2, los centuriones romanos venían a visitar a los judíos y comían en su casa y la pasaban bien. Rompió otro patrón social. Número 3, ¿cómo estaba la suegra de Pedro? Miren, yo no voy a decir todos los detalles de cómo los judíos consideraban a la mujer en la época de Jesús, porque eso es terrible. Mejor sigamos con el sermón. La tempestad venció la tempestad. Capítulo 8, versículo 28 al 34. Los endemoniados gadarenos, Mateo presenta que eran 2. ¿Cuántos demonios tenían esta gente? Dice una legión. ¿Cuánto era una legión? Eran 6,000 soldados de infantería, 500 soldados de caballería. Imagínense una gente con 6,500 demonios adentro. Mamacita linda. Si uno solo es un susto, imagínense 6,500 demonios juntos. Y cuando el endemoniado ve a Jesús que viene corriendo a pedirle ayuda, cuando abre la boca, quien habla son los demonios. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Y me gusta una frase que dicen, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Versículo 29. Clamando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me gusta lo que Mateo dice. Este evangelio es una bendición. Recuerden que usted puede tener, sin tener que pagar, todo un comentario de San Mateo en sermones. San Mateo capítulo 25, versículo 41. Mire lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué dice ahora? Preparado para el diablo, ¿y quiénes? Y sus ángeles. ¿Saben los ángeles que lo van a quemar? A ver, ¿lo saben o no lo saben? ¿Por qué viene acá a atormentarnos antes de tiempo? Oiga, la Biblia es como para uno pasarse una tarde, sentarse con la Biblia en la mano y empezar a estudiar sin prisa. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo número 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que en ti se halló maldad. ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? De Lucifer, que se convirtió en Satanás. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Saben los demonios que Dios lo va a quemar hasta hacerlo ceniza, sí o no? Sí lo saben. Sí lo saben. Cristo venció la tempestad. Cristo venció a los endemoniados gadarenos que presenta Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Y ahora, capítulo 9, versículo 1 al 8, el Señor está predicando y unos amigos traen un paralítico y entonces no encuentran cómo presentar a este paralítico delante del Señor Jesús y hacen un hueco en el techo y lo bajan. En el versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de la testificación del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en ese lugar? Empezaron a criticar. Hay una frase que me gusta
que la gente generalmente pasa por alto. Versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Lo estaban pensando o no lo estaban pensando? ¿Y cómo usted sabe que lo estaban pensando? Jesús oye los pensamientos. Cosa linda. Déjese de cuento. Ahora mismo, usted puede estar pensando lo que se le ocurra, pero Cristo está oyendo su pensamiento. Cosa linda, mamá. Hay tantas cosas que decir. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿De qué estamos hablando? La testificación del Señor Jesús fue poderosa, poderosísima. Transformó la sociedad, transformó la sociedad. Hoy día Cristo quiere a través del Santo Espíritu manifestar su gracia y su poder sobre usted y sobre mí para que el mundo sea iluminado, cambiado y transformado. ¿Dónde está la gente? Búsquenme un hombre o una mujer que se rinda a mis pies y haré maravillas. La gente está muy orgullosa, la gente está muy insuficiente, la gente no quiere eso. Entonces no pasa nada y el mundo se convierte en cualquier cosa. Capítulo 9, versículos 9 al 13, solo leemos un pasaje de aquí. Me gusta el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y que le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué hizo Mateo? Le siguió. Es interesante, usted lee el Evangelio según San Mateo y va a ver con cuánto cuidado Mateo habla de él. No dijo a mí, dijo Mateo. Qué barbaridad. Yo espero el día que uno pueda seguir y seguir y seguir y seguir. Recuerde, 3 milagros, la tempestad, los endemoniados gadarenos, el paralítico y un llamado. Mateo se entrega. Siempre que usted presente la palabra de Dios, siempre que usted exalte al Señor Jesús, siempre que usted se enfoque en Dios, el Señor se encarga de tocar los corazones de la gente para que se entreguen a Él. No importa el país, ni el lugar, ni la circunstancia, Dios siempre lo hará, porque Dios es todopoderoso. Y finalmente, Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, la experiencia de la hija de Jairo, que había muerto, Cristo la resucita, de aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, cuando toca a Cristo se sana. Número 2, Mateo 9, 27 al 31, los 2 ciegos, Cristo le devuelve la vista. Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34, el mudo que Cristo le desata la lengua y vuelve a hablar otra vez. Y finalmente, Mateo 9:35, se repite todo como comenzó. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 y versículo 37, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su mies. La praxis de Jesús, y la praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su naturaleza. La praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. La praxis es una manera de vivir, una forma de ser, un estilo de vida. La praxis tiene que ver con la esencia misma del ser. Por eso, cuando Cristo venga, y aquí termino, San Mateo capítulo 16, versículo 27, ¿qué dice Cristo? Porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a, ¿qué dice? A sus obras, a su praxis. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús verá lo que es tu vida.
Si es verdad que está experimentando un arrebatamiento genuino, entonces tu vida es una vida de oración, estudio de la Biblia, testificación. La gente notará que Cristo vive en ti. La gente verá que el Santo Espíritu de Dios ha descendido sobre tu vida. Mi pregunta, ¿quieres en esta hora darle todo derecho legal espiritual a Dios para que envíe su Espíritu y te reanime, te reavive, te cambie, te transforme y te haga ser un ejemplo y un modelo en este tiempo para que otros sean tocados y reavivados? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo. Oremos a Dios para que el Espíritu Santo, como lo hiciera en la persona de Jesús, nos haga amar la oración, amar la palabra de Dios y amar al pecador llevándole el Evangelio que es Cristo Jesús. Póngase en pie conmigo, levante la mano y participe en esta oración. ¿Quiere usted ser el mensajero o la mensajera de Dios? ¿Quiere ser el instrumento del cielo para salvación de miles? ¿Quiere ser la persona de Dios en el seno de su iglesia para que las personas se inspiren con usted y sean reavivados, reanimados y por tal razón sean reformados para la gloria de Dios? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, como usted lo hizo a través del Espíritu en la vida de Jesús, queremos que lo haga en la vida de nosotros. Padre, haga que le amemos por sobre todo. Señor querido, haga que amemos la oración, que oremos sin cesar, que cada pensamiento nuestro sea una oración inspiradora. Haga que amemos su palabra, Señor, que la amemos con toda la fuerza de nuestro ser, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, nuestras acciones estén inspiradas en su palabra bendita. Padre amado, ponga en nosotros el amor que usted tiene hacia las almas que se pierden. Ponga en nosotros el amor que había en Cristo por las personas que perecen. Y tome nuestra vida, Padre Celestial, y únjala con el Espíritu Santo de manera tal que haya una manifestación de su poder en nuestra vida y que la gente vea que hemos estado con usted. Haga, Padre querido, que cada día le amemos más, porque si le amamos, Señor, guardaremos sus mandamientos. Porque si le amamos, aceptaremos su voluntad, porque el amor inspirado por usted, que es el verdadero amor, hará de nuestra vida lo que tiene que ser. Padre, le amamos y le alabamos y le bendecimos y aceptamos su voluntad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.